Continuamos con esta serie de Bendice este hogar. Hemos estado hablando las últimas semanas acerca de la familia y permítanme este domingo cerrar con esta serie. Si es la primera vez que estás con nosotros, si es la primera vez que nos visitas, que estás con nosotros como iglesia, déjame ponerte en contexto. Lo que hemos hecho estas últimas semanas es ver este mensaje del Señor Jesús que está registrado ya en Mateo, en el capítulo 5, donde Jesús habló acerca de las conocidas bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no es otra cosa que 8 cualidades que Jesús predicó, que Jesús dijo acerca de cómo una persona puede llegar a ser bienaventurada, puede llegar a ser bendecida. Una persona bienaventurada, una descripción, lo que significa, que me gustó, es que alguien bienaventurado es alguien doblemente feliz, es alguien que está completo, es alguien que está pleno en toda su vida. Y entonces esta es la enseñanza de Jesús. 8 características de cómo es una persona bienaventurada, cómo es una persona plena en la vida. Y aunque Jesús citó este mensaje dirigido a cada una de las personas que estaban ahí, lo que hemos tratado de hacer es que hemos tratado de tomar estas bienaventuranzas y aplicarlas a la familia. Y entonces es lo que hemos estado haciendo estas últimas semanas. Y otra vez, si es tu primera vez entre nosotros, permíteme decirte que nos encanta que estés aquí. Y tal vez te parezca un poco extraño el mensaje de este domingo, porque en realidad es un poco extraño, tal vez si es la primera vez que estás en una iglesia, pero estoy seguro que va a ir tomando sentido para ti. Lo que hemos estado manejando estas semanas es que, ¿sabes? No queremos ser familias simplemente cristianas. No somos una familia cristiana, buscamos ser familias centradas en Cristo. Y otra vez, tal vez te preguntes, ¿y cuál es la diferencia? Eso es lo mismo. Si eres una familia cristiana, evidentemente eres alguien que está centrado en Cristo. Lamentablemente hoy en nuestra cultura, el ser cristiano, la palabra cristiano, no significa lo que solía significar hace mucho tiempo atrás. Ahora cualquier persona, cualquier familia puede decir que son cristianos, y sin embargo vivir de una forma que cuando tú los ves dirías, se me hace como que no tienen mucho de cristiano. Entonces, sabes, lamentablemente vivimos en una cultura, en un mundo donde cualquiera podríamos decir, yo soy cristiano o tengo una familia cristiana, pero Cristo no es el centro de la familia, es un invitado, es alguien que ocasional en nuestras familias. Y hay muchas familias que se dicen cristianas porque Dios es como un invitado en la casa, y entonces lo celebramos en Navidad, lo celebramos en Semana Santa, lo celebramos en ciertas ocasiones porque es un invitado, simplemente está ahí para cuando tenemos problemas. Dios está ahí para cuando hay una necesidad, entonces recurramos a Dios. Pero una familia centrada en Cristo, ¿sabes? Es aquella familia que realmente Dios tiene el centro de toda su actividad. En otras palabras, Jesús no solamente es un invitado, Jesús no solamente es un recurso para acudir a Él cuando las cosas se ponen difíciles. Para una familia que está centrada en Cristo, es aquella familia en la que de alguna manera todo lo que está a su alrededor tiene que ver con Dios. Y cuando nos convertimos en una familia centrada en Cristo, ¿sabes? En realidad hay evidencias. Y entonces tú puedes ver a familias que se centran en Cristo, que se centran en Dios, y te darás cuenta que sus valores son diferentes, que la forma en que crían a sus hijos es diferente, que la forma en que usan sus recursos financieros es distinta a lo que otras familias lo hacen, a la forma en que usan su tiempo, en qué pasan tiempo, en qué lo invierten es distinto, en cómo tratan a las demás personas. Seguramente verás a familias que están centradas en Cristo que esto lo hacen distinto. Y entonces, ¿sabes? Este pensamiento durante estas últimas semanas, esta es la intención. No solamente llamarnos familias cristianas, sino ser familias verdaderamente centradas en Cristo. Y esta mañana quisiera llevarte a considerar algo. Hemos estado hablando las últimas semanas acerca de esto, y entonces, ¿sabes? Hoy quiero hablarte acerca de que si tú decides construir una familia centrada en Cristo,
si tú decides tomar el reto y decir, sí, quiero ser una familia que donde Dios sea el centro, sabes, tengo que decirte que una familia centrada en Cristo será perseguida, tendrá persecución. Y a eso me refería, que tal vez estás aquí este domingo y no esperas un mensaje como este, no esperas un mensaje en el que te asusten o salgas un poco triste, un poco desanimado, porque lo que te voy a hablar es acerca de que no es fácil ser una familia centrada en Cristo. Pero esta es una realidad. Y sabes, algo que me encanta de la palabra de Dios, algo que me encanta es de que Jesús nunca oculta el costo de lo que es seguirlo. Y entonces Jesús terminó su mensaje, terminó estas bienaventuranzas hablando de lo que costaba ser alguien bienaventurado. Y otra vez, es algo que me encanta. Piénsalo, ¿alguna vez has estado en una tienda donde no hay precios? ¿Les ha tocado eso? Es bien incómodo, ¿no? Estás comprando y no hay precios y es bien incómodo estar pidiendo el precio. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto cuesta el otro? No puedes tomar una decisión si no ves el precio. O vas a un restaurante donde te dan la carta sin precio. Dices, pues, ¿qué escojo? ¿Cómo voy a saber cuánto me va a costar? Y mira, este es mi punto. Por eso me encanta cómo es Dios y Él jamás ha ocultado el costo de seguirlo. Porque me parece que en muchas de nuestras iglesias, cada domingo lanzamos mensajes y nos volvemos como una tienda sin precios. Y entonces tú vienes, escuchas un gran mensaje motivador, escuchas un gran mensaje que te reta, pero pocas veces hablamos del costo. Y me encanta Jesús que, sabes, Él llega al punto. Él dice, ¿cuánto cuesta? Y sé por qué como predicador no me gusta hablar de los costos. Sé que como predicador no estaría muy contento de cada domingo hablarte de lo costoso que es seguir a Jesús, porque tal vez no vuelvas la próxima semana. Y como predicador no quisiera eso. Yo quiero que vuelvas y entonces quiero pintártelo de tal manera que sea tan agradable para ti que la próxima semana estés aquí. Pero nuevamente, ¿sabes? Jesús no lo hace así. A Jesús no le importaba decir cuánto costaba. No porque fuera un mal líder, no porque no le importaran las personas y dijera, bueno, pues si vuelve está bien y si no, también que haga lo que quiera. No, más bien, sabes, Jesús es la representación viva de la honestidad. Y entonces, siguiendo los pasos de Jesús, tendría que ser muy honesto contigo en este mensaje, que otra vez, tal vez no sea el mensaje más agradable que vas a escuchar, pero sí será el mensaje más honesto de parte de Jesús. ¿Cuánto cuesta convertirte en una persona, en una familia centrada en Cristo? Mira, si recapitulamos un poco las últimas semanas, la primera semana que comenzamos a hablar del tema, hablamos que este pasaje cuando Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y sabes, si estás tratando de vivir con un corazón puro, si estás tratando de vivir con un corazón santo en medio de un mundo que es idólatra, en medio de un mundo que está lleno de impureza, evidentemente la gente se va a burlar de ti. Cuando trates de vivir una vida santa delante de Dios, va a haber gente que se burle de ti. La siguiente semana hablamos acerca de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Te lo dije al revés y si lo notaste tienes un 10, pero te dije primero la segunda, perdón. Pero hablamos de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y sí, si vives en un mundo lleno de injusticias y tú buscas vivir de una manera justa, evidentemente vas en contra de la corriente de este mundo y encontrarás oposición. Habrá gente que no le guste la forma en que estás viviendo. La semana pasada hablamos de este pasaje, bienaventurados los pacificadores, o bienaventurados los que trabajan, los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mira, si perdonas lo imperdonable, si eres capaz de otorgar perdón por aquellas cosas que muchas personas no entienden por qué lo perdonas, va a haber oposición. Porque sabes, otra vez en este mundo el perdonar se verá como una debilidad y dirán, ¿es en serio? ¿Lo estás perdonando después de todo lo que te ha hecho? No seas tonto. ¿Por qué perdonas? ¿Por qué das una segunda oportunidad a alguien que te maltrata? Vivimos en un mundo así y evidentemente si tú y yo, según Jesús, si perdonamos lo imperdonable,
Jesús dijo, serán bienaventurados. Pero en este mundo dirá, eres un tonto, ¿por qué perdonas? Si perdonas te lo volverán a hacer. Si perdonas eres un tonto porque te muestras vulnerable ante los demás. Y este es el punto de Jesús. ¿Sabes? Vivir de acuerdo a las normas de Jesús. Evidentemente encontraremos oposición, y ahí en el versículo 10 de Mateo 5, Jesús pronunció estas palabras: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y otra vez, esto es tan inusual para nosotros, esto choca con nuestra mente, porque otra vez se vuelve raro. Jesús sigue explicando el punto, dice, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Y va profundizando, lo va haciendo más grave, ¿no? Simplemente no lo dejó el que sufra persecución, pero luego explica la persecución y dice, cuando los insulten, cuando los mientan, cuando digan toda clase de mal en contra de ustedes. Bienaventurados, siéntanse felices por eso, al grado que Jesús lo llega a decir: gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Y esto es vital e importante que tú y yo lo entendamos. Los cristianos no somos masoquistas, los seguidores de Jesús no somos masoquistas. A mí no me gusta que se burlen de mí. No te estoy diciendo y Jesús no está diciendo alégrate por lo mal que te tratan. ¿Sabes? Eso sería una mala teología. No es cierto, no funciona así. Porque eso te vuelve orgulloso y decir, yo sí sufro por el evangelio. Pero no se trata de quién sufre más. No se trata de quién aguanta más. Jesús no está hablando de eso. ¿Sabes? Otra vez, Jesús planeó una vida extraordinaria de bendición para ti y para mí. Y entonces el evangelio no se trata de hacerlo complicado y sufrido. Y este no es el pasaje que Jesús está diciendo, entre más sufras serás más cristiano, entre más sufras por mí serás más santo. Nota esto, evidentemente a nadie nos gusta, pero cuando Jesús dice gócense y alégrense, cuando son maltratados, cuando son perseguidos, otra vez, no es porque sea agradable escuchar un insulto, no es porque es agradable recibir bullying. Nota las palabras de Jesús: alégrense, gócense, porque ya tienen un galardón en el cielo. La alegría entonces en medio de la persecución no viene por lo que tú sufres, viene por la recompensa futura, ese galardón que tendremos en el cielo. Y entonces, sabes, este mensaje, quiero que tú y yo podamos identificar esta verdad. Sí, seremos perseguidos, no nos gusta, nadie queremos eso, pero hay un gran galardón en medio de sufrir la persecución que evidentemente vendrá a nuestras vidas. Jesús entonces tiene bien claro esto: cuando ustedes vivan de acuerdo a mis normas, cuando busques ser un hogar, una persona bienaventurada, vas a ser perseguido. Y mira, me encantaría decirte que no todas las personas son perseguidas, y tal vez pienses, bueno, pues tú porque eres pastor te van a perseguir, o aquel que es misionero, o aquel que está en el ministerio de tiempo completo, a ellos sí los van a perseguir, a ellos sí les hacen bullying, pero a mí no, porque yo simplemente voy a la iglesia los domingos. Déjame decirte que cuando voy a la palabra de Dios, la persecución no se trata de la posición. Es decir, la persecución no venía por aquellos que tenían una posición como pastores o como profetas. Sabes, en la Biblia la persecución no tiene que ver con la posición. De hecho, el primer ejemplo o la primera vez que vemos una persecución en la Biblia es en medio de la relación de estos dos hermanos allá en Génesis con Caín y Abel. ¿Recuerdas la historia? Caín mata a su hermano Abel. Esa es la historia ya en el Génesis. Y Caín mató a Abel no porque Abel fuera el pastor que predicaba. Sí, era el pastor de ovejas, pero no era el pastor que predicaba. No lo mató porque le estuviera predicando, hablando del evangelio a Caín. ¿Sabes? La Biblia deja muy claro que Caín se molestó mucho, no porque Abel le predicara, sino se molestó mucho porque Abel hizo lo correcto delante de Dios. Abel simplemente hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Y cuando Abel hace lo correcto y Caín hace lo incorrecto, entonces Caín se llena de odio en contra de su hermano.
por haber hecho lo correcto, al grado que le arrebata la vida. Y entonces este es mi punto, ¿sabes? Cuando hacemos lo correcto, cuando busques hacer lo correcto, encontrarás siempre oposición. No por tu nombre, no por el puesto que tengas, simplemente por ser aquella persona que busca hacer lo correcto. Una familia centrada en Cristo tendrá valores diferentes y va a encontrar persecución. Una familia centrada en Cristo con unos valores que honren a Dios, sus hijos adolescentes tomarán decisiones con valores distintos, diciendo, ¿sabes? Voy a ser distinto, voy a honrar a Dios con una pureza sexual. Y aun cuando en mi escuela, ahí tal vez en la secundaria o en la prepa, todos estén teniendo relaciones con todos, yo diré que no. Y entonces nuestros hijos podrán tener valores que sean distintos y tal vez se burlen de ellos diciendo, pero no pasa nada. Necesitas conocer a las personas, necesitas experimentar. Pero cuando tenemos una familia centrada en Cristo, los valores serán distintos. Serán valores distintos en los que tal vez una familia pueda tomar la decisión de no ver cierta película que todo el mundo está viendo, o no ver una serie que todo el mundo está recomendando. Y tal vez la gente se burle y diga, uy, pues qué santurrón me saliste, ¿por qué no quieres ver eso? Pero otra vez tiene que ver con aquellos valores de que no vamos a hacer lo que todos están haciendo simplemente porque todos lo hacen. Tal vez, ¿sabes? Habrá familias que, siendo familias centradas en Cristo, no pongan a sus hijos en cierto equipo deportivo, de fútbol o de lo que sea, simplemente porque sus partidos son los domingos. Y tomen esa decisión y alguien se burle y diga, uy, pues qué religioso. Estás interrumpiendo el futuro deportivo de tu hijo de 4 años. Pero tal vez el mejor futuro que le puedes dar a tu hijo de 4 años es traerlo a la iglesia y que conozca de Dios y pueda entender y tener una relación con Jesús. Y tal vez sea el mejor futuro que le puedas dar. Pero tal vez alguien se va a burlar y va a decir, pues qué religioso, no pasa nada si no vas los domingos y vas al partido de tu hijo. Mejor que construye su carrera deportiva por ahí. Y otra vez, ¿sabes? Una familia centrada en Cristo va a buscar servir a Dios, va a buscar hacerlo bien. Y en ocasiones la burla vendrá porque tal vez te encuentres en un momento en tu familia en que las cosas no están yendo bien. Y tal vez la estás pasando muy mal, y tal vez tu economía familiar no está bien, y tal vez hay una enfermedad en medio de tu familia, y tal vez la burla venga de este lado diciéndote, ¿y dónde está tu Dios? Pues sí, muy cristiano, vas mucho a la iglesia, pero mira tus finanzas, apenas si te alcanza. Mira, siguen enfermos tu familia, estás pasando por esto. Y tal vez la burla y el bullying comience por ahí, diciéndote, ¿dónde está tu Dios? Si Dios fuera real en tu vida, no estarías pasando por ahí. Pero otra vez, una familia centrada en Cristo entenderá que muchas veces Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida y no tiene que ver con que Dios nos haya abandonado. Este es mi punto. Y el punto de Jesús en su mensaje es, si buscas hacer lo correcto y vivir conforme a las normas de Dios, encontrarás persecución. Y entonces, si esto es una realidad, la pregunta para ti y para mí es, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo preparamos a nuestra familia? ¿Cómo preparamos nuestra persona? ¿Cómo nos preparamos nosotros para enfrentar la persecución? Y nuevamente me estoy dirigiendo a la familia, pero tal vez tú eres alguien soltero, no tienes una familia aún. El mensaje también aplica para ti como persona. Tal vez veas muy lejano formar una familia, pero nuevamente estoy convencido que, sabes, eso también lo puedes aplicar a tu vida. Porque en lo personal, cuando hagas lo correcto, encontrarás oposición. Y entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar la persecución en medio de nuestras vidas? Déjame darte rápidamente 3 pensamientos, 3 cosas que pienso que pueden ayudar a edificar nuestra fe en medio de la persecución. La primera cosa tiene que ver con enseñar a nuestras familias a que esperen la persecución. El apóstol Pablo, allá en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 12, él dijo que todo el que quisiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sería perseguido. Así, directo. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, era, si quieres seguir a Jesús, serás
perseguido. Y entonces, ¿sabes? La mejor forma en que tú y yo podemos prepararnos es entender, saber que, ¿sabes? En medio de buscar servir al Señor vendrá persecución. Y no es algo que tú y yo tengamos que ocultar en nuestras vidas o en nuestras familias. El ser diferentes, otra vez, el tener valores diferentes al que este mundo tiene, encontrarás oposición. Y entonces, ¿sabes? Pueden ser cosas tan sencillas. No sé qué sea para ti, pero tal vez sea ahí en la cena de Navidad, cuando en medio de la celebración de la Navidad tú quieres hacer una oración y el resto de tu familia empieza a codearse y decir, mira el cristianito, mira, ya va a orar. Ya quiere decir que la Navidad se trata de Dios y no de los regalos. Tal vez eso sea para ti y la oposición venga para ti. Tal vez para ti sea que el círculo de tus amigos te dejen de invitar a fiestas porque ya no compartes lo mismo que compartías antes con ellos y ahora estás siguiendo a Jesús en medio de tu vida, y entonces han hecho otro grupo de WhatsApp donde ya no estás y ellos hacen sus fiestas y ya no te invitan, ya no te incluyen. Y tal vez para ti sea simplemente el hecho de que se burlen de ti cuando ahí en la oficina haces una oración por tus alimentos y agradeces a Dios, o ahí en medio de tu facultad, en medio de la escuela, oras por tus alimentos y tal vez para ti sea que la gente se burle, tus compañeros se burlen por lo que estás haciendo, sea lo que sea. Cuando sigamos a Jesús, encontraremos oposición, porque sabes, esto es parte de seguir a Cristo. Si entendemos que ser parte de la familia de Jesús nos hace distintos, tú y yo tendríamos que enseñar a nuestras familias a que esperen, que sepan que vendrá la oposición. Mira, en nuestro caso, cuando nuestra hija Raquel era pequeña, y si tienes hijos pequeños, mi consejo para ti sería: comienza a enseñarles a tus hijos que el ser seguidores de Jesús traerá oposición. Y cuando Raquel era pequeña y estaba en la primaria, en el kinder y en la primaria, era un reto cada día de muertos, porque en su escuela hacían un altar hacia los muertos, y entonces era: trae la foto de tus abuelos muertos y lo que a ellos les gustaba para ponerlos ahí. Y era un reto. Y no tengo nada en contra de lo cultural y no me voy a meter en temas como esos. No voy a decir nada, simplemente te voy a decir que como padre cristiano investigué un poco, y entonces haz tu propia investigación. No te quedes con lo que diga el pastor, simplemente investiga por ti mismo y tal vez llegues a la misma conclusión que yo. En medio de eso hay cosas que a Dios no le agradan. Y entonces como familia decidimos que no íbamos a participar de eso. Y para nuestra hija Raquel, evidentemente siendo pequeña, eso no tenía mucho sentido. ¿Por qué si todos mis compañeros de la escuela y la maestra me está diciendo que lo haga? ¿Por qué no vamos a participar de eso? Porque mis amigos se van a burlar porque yo no llevo la foto y yo no llevo la ofrenda de las cosas que a mis abuelos muertos les gustaba. ¿Sabes? Aprovechamos esas ocasiones como una forma controlada de que nuestra hija Raquel pudiéramos sembrar en su corazón esta verdad. Estamos dispuestos como familia cristiana a ser distintos, aunque la gente piense diferente, aunque la gente diga que no pasa nada, aunque la gente diga que está bien y que es honrar a nuestros antepasados, y está bien si tú lo crees. Pero yo otra vez, como padre cristiano y pastor si tú quieres, hice mi propia investigación y me di cuenta que ahí había cosas que a Dios no le agradaban, y entonces como familia tomamos una decisión: no participaremos de eso. Y Raquel tuvo que aprender a controlar la oposición a sus cortos años de edad, de que habría gente que al menos una persecución muy pasiva, con preguntas: ¿y por qué ustedes no hacen eso? ¿Y a ti no te gusta recordar a tus abuelos? Y ella tuvo que entender que celebrábamos la vida y que seguir a Jesús, una familia cristiana, nos haría diferentes y habría oposición. Y tal vez si tienes hijos pequeños, mi consejo para ti sería:
Comienza temprano a enseñarle a tus hijos que ser una familia centrada en Cristo, que ser un seguidor de Cristo, que tener valores en medio de servir a Dios. Sabes, habrá oposición. Ahora, la buena noticia para ti, para mí, es que, sabes, vivimos en medio de una cultura que en realidad no tenemos una gran oposición. La verdad es de que a lo más que llegamos es a que nos hagan bullying. Porque comparado con otros lugares, ¿sabes? Hay lugares donde las personas que dicen ser cristianas literalmente les quitan la vida. Y yo sé, eso no nos libra de ser perseguidos por la fe, porque conozco a algunos de ustedes que una vez que decidieron entregar sus vidas a Cristo, sus familias los rechazó. Y reconozco y honro el coraje y el valor que tuvieron de decir: yo seguiría a Cristo, aunque mi familia me esté acusando de haberlos traicionado, aunque mi familia me haya hecho a un lado, aunque mi familia me deje de hablar. Y yo sé que muchos de ustedes lo hicieron y lo afrontaron con valentía. Y es genial. Pero la realidad de las cosas es que, sabes, hay otros lugares alrededor de nuestro mundo donde literal les quitan la vida por seguir a Jesús. Sin ir tan lejos, en nuestro propio país, en estados como Chiapas, encontrarás lugares donde la gente que dice ser creyente los destierran de sus lugares, les quitan sus propiedades simplemente por ser cristianos. Y otra vez, ¿sabes? Necesitamos entender que seguir a Jesús siempre traerá oposición. Y déjame seguir insistiendo, me encanta Jesús, que no disfrazó nada de esto. Mira, Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el versículo 18 en adelante, Él dijo lo siguiente: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero el mundo los aborrece porque ustedes no son del mundo, aun cuando yo los elegí del mundo. Y sigue diciendo en el versículo 20: acuérdense de la palabra que les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí, dice Jesús, si a mí, siendo Jesús, me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Sabes, necesitamos enseñar a nuestra familia que seguir a Jesús evidentemente costará oposición. Y vuelvo a lo mismo, Jesús no lo disfrazó. Sigue a Jesús y todo será color de rosa. Sigue a Jesús y todo será hermoso. Hay un costo, hay algo que pagar, y el costo será: recibirás persecución, habrá oposición. La segunda cosa que creo que tú y yo tenemos que hacer para preparar a nuestras familias no solamente es enseñarles a que lo esperen, sino enseñarlos a soportar la persecución. Mira, en 1 Corintios capítulo 4 versículo 12, el apóstol Pablo dijo: nos maldicen y ¿qué hacen? Bendecimos. Nos persiguen y ¿qué hacen? Soportamos la persecución. Es decir, ¿sabes? Cuando hay oposición, cuando hay persecución en nuestra contra, no nos quejamos, no nos echamos a llorar, tampoco respondemos a la ofensa, tampoco es decirle a la gente y contestarle por lo que nos han dicho. Y otra vez, ¿sabes? El punto es que esto se vuelve tan relevante para mí, y comunicarlo a cada uno de ustedes, decirles y recordarnos a nosotros mismos y todos juntos recordar que seguir a Jesús habrá oposición. ¿Sabes? Se vuelve tan relevante para mí porque aun cuando vivimos en una cultura, en una comunidad donde venimos con toda libertad a este lugar, sí, tal vez te hagan bullying por alguna cosa, pero nadie te va a encarcelar ni te van a meter a la cárcel. Pero se vuelve muy relevante para mí porque lo que veo es que en un futuro, y tal vez no muy lejano, cada vez se vuelve una sociedad más intolerante a lo cristiano. ¿Te has dado cuenta de eso? Pueden tolerar cualquier religión, pueden tolerar cualquier tipo de espiritualidad, pero si hablas de Cristo, entonces te pondrán ahí en un lugar que no nos gusta estar. La gente se burlará, la gente dirá que eres un retrógrada, la gente dirá que esas cosas se vuelven legalistas y que no tienes que ser así. Y sabes, no lo sé, pero tal vez en un futuro próximo
cada vez sea más complicado decir que somos cristianos. Y entonces, ¿sabes? Por eso creo que vale la pena que nuestras familias, que cada uno de nosotros entendamos que, ¿sabes? Cuando la gente se burla de nosotros por tener valores diferentes, simplemente lo aceptamos, porque Dios nos ha llamado a algo mucho más grande, algo con mucho más valor. Y otra vez, ¿sabes? Siento que mucho de nuestra persecución, mucho de la burla que recibimos, a veces tiene que ver con cosas tan triviales. Cuando Dios te llama tal vez a salir de deudas y decides conservar tu mismo carro antiguo o tu mismo teléfono de hace 10 años, la gente se burlará de ti y dirá, pues ¿por qué no te compras el nuevo teléfono? Está bien fácil, meses sin intereses, pagas bien poquito, pero tú decidiste honrar a Dios con tus ingresos, con tus finanzas y no endeudarte. Y tal vez la gente se va a burlar por seguir un concepto, por seguir una enseñanza de Jesús, de que, sabes, no me voy a endeudar, no seré esclavo de la mercadotecnia de este mundo. Tal vez para ti es que, sabes, cuando decidas como familia hacer algo que honre a Dios, la gente buscará la forma de ridiculizarte. Otra vez, no sé cuál sea, pero esto se vuelve interesante para mí. Tal vez no lo sepas, pero sabes, históricamente, cuando ha habido persecución hacia la iglesia, hacia los discípulos de Jesús, las iglesias se vuelven más fuertes. Cuando ha habido persecución y cuando escuchas de los lugares donde hay persecución, allá en países orientales donde es prohibido ser creyente, y tal vez has oído de este tipo de iglesias secretas, donde las personas se reúnen literalmente en sótanos, en catacumbas, donde adoran a Dios a media voz para no ser escuchados, donde tienen que aprenderse los pasajes bíblicos de memoria, porque no pueden tener una aplicación en su celular con una Biblia. Y cuando escuchas de estos lugares, de cómo son los creyentes ahí, te das cuenta que son gente que está apasionada, que está buscando servir a Dios con todo el corazón, que ha encontrado una fortaleza tremenda y que son más valientes que ninguno. Y entonces este es mi punto, ¿sabes? Curiosamente, cuando hay oposición, cuando hay persecución, la iglesia se vuelve más fuerte, se vuelve más unida, se vuelve más relevante, se vuelve más valiente para declarar su fe. Entonces, estoy convencido que esto aplica también a nuestras familias. ¿Sabes? Cuando como familia enfrentas la oposición, la persecución y haces lo que Dios te ha mandado hacer como familia, estoy seguro que tendremos familias más fuertes, más unidas, más valientes para declarar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la tercera y última cosa, ¿sabes? Además de aceptar la persecución, tiene que ver con el hecho de que nuestras familias tendrán no solamente que soportarla, sino aceptar. Mira, el apóstol Pedro escribió sus cartas, ahí la primera carta y la segunda carta de Pedro en nuestras Biblias. Pedro escribió a una iglesia, a un grupo de creyentes que estaban siendo perseguidos. Ese es el contexto de las palabras del apóstol Pedro. La persecución era tal que si eras cristiano, te tomaban y te metían a un coliseo para luchar contra un león. Evidentemente, el chiste era que el león te comiera, ¿no? Y era la diversión, los famosos coliseos romanos. ¿Sabes? Cientos de cristianos fueron los que estuvieron ahí sacrificando sus vidas para diversión de otros. Simplemente por decir que eran cristianos, se hacían acreedores a tomar ese lugar en el Coliseo. Y entonces, en medio de este contexto, de una persecución que por decir que eras cristiano te quitaban la vida, mira las palabras del apóstol Pedro a estos cristianos que estaban siendo asesinados literalmente por seguir a Jesús. Nota estas palabras. Les dijo: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a la que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Y luego en el versículo 16 dice: pero tampoco tengan ninguna vergüenza si sufren por ser cristianos,
Al contrario, glorifiquen a Dios por llevar ese nombre. ¿Sabes? Parece ilógico la enseñanza del apóstol, ¿no? Los están matando por ser cristianos y el apóstol dice, alégrense por eso, gócense en eso. Me parece que hay una enorme verdad en esto. Y me parece que es tan poderoso entender esto. Y el versículo 16 me parece tan central en medio de nuestras vidas. Alégrense. No tengan ninguna vergüenza si sufren por ser cristianos. Glorifiquen a Dios por llevar ese nombre. ¿Sabes? De eso se trata la vida cristiana. Y quisiera que Dios pudiera hablar a tu vida directamente con estas palabras. No se avergüencen. No se avergüencen por ser cristianos. De hecho, ¿podríamos leer este pasaje juntos? ¿Lo leemos juntos? Y asimila lo que dice. Que dice, pero tampoco tengan ninguna vergüenza si sufren por ser cristianos. Al contrario, glorifiquen a Dios por llevar ese nombre. ¿Sabes? El mensaje del apóstol era, alaben a Dios por ser parte de la familia de Dios. Alaben a Dios cuando sus amigos se burlen de ti. Alabado sea Dios cuando como varón puedas tratar a las mujeres con ese valor, no como objetos sexuales y que se burlen de ti porque tienes un concepto de santidad hacia las mujeres. Bendito sea el Señor y bendito seas tú, alabado sea el Señor cuando eres un hombre de negocios y te alejas de un negocio, de un muy buen negocio, pero te das cuenta que hay algo ilícito en medio de eso y la gente se burla y diga, eres un tonto, ¿cómo no entras a este negocio? Te harás rico muy fácilmente, pero tú simplemente te alejas de ese negocio porque sabes que es algo que no agrada a Dios. El mensaje es, bienaventurados sean cuando sean perseguidos por causa de la justicia. No se avergüencen, no sientan vergüenza, más bien alégrense de ser parte de lo que Dios está haciendo en medio de sus seguidores. Y tal vez tú estés pensando hoy y digas, sabes, para mí, mi vida, hay tantas cosas complicadas que parece que estoy haciendo todo mal y a lo mejor ni necesito que haya oposición, simplemente no me está yendo bien en medio de mi familia. Tal vez pienses que no vale la pena seguir a Dios porque tus finanzas no han mejorado, porque tu relación matrimonial no ha mejorado, porque la relación con tus hijos no ha sanado. Pero, ¿sabes? Otra vez, una familia centrada en Cristo sabe que las circunstancias de esta vida, los problemas de esta vida, no determinan nuestro amor por el Señor. Bienaventurados son aquellos que sufren a causa de la justicia. Y tal vez esa es una batalla espiritual donde estás decidiendo si realmente vale seguir al Señor, si vale la pena o no seguir al Señor. Déjame decirte algo. Queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, no te preocupes cuando tu familia sea perseguida a causa de buscar ser una familia con valores cristianos. No te preocupes por eso. No te preocupes cuando eres perseguido a causa de la justicia. No te preocupes cuando empiecen a hacerle bullying a tus hijos por ser hijos que honran a Dios. No te preocupes por eso. Me atrevo a decirte, preocúpate. Preocúpate cuando no tengas oposición en tu vida. Preocúpate cuando nadie te esté haciendo oposición en medio de tu vida. Porque tal vez, si no hay oposición, tal vez seas una familia cristiana, pero no una familia centrada en Cristo. Si no tienes oposición, tal vez yo diría, preocúpate, porque tal vez estás caminando junto con la corriente. Tal vez estás yendo junto con el mismo camino de Satanás y por eso no hay oposición en medio de este mundo. Pero si estás sufriendo alguna situación de oposición, ¿sabes? No te preocupes. No te preocupes, porque al final la Biblia dice que hay un enorme galardón en los cielos para ti y para mí. Miran lo que los músicos pasan. Déjame decirte que evidentemente no habrá un premio por ser una familia cristiana centrada en Cristo. En este mundo no recibirás un elogio, al contrario,
lo que hemos visto hasta ahorita será que encontrarás oposición. Pero vuelvo al punto. No se trata que somos masoquistas, no se trata que ser un seguidor de Jesús nos hagamos los sufridos y las víctimas y, ay, soy cristiano y cómo me gusta sufrir. Créeme que no. No sé a ti, pero a mí no me gusta que se burlen de mí. No me gusta que se burlen de mi familia, no me gusta que hagan cosas que nos hagan daño. Mi reacción muy humana siempre será defenderme y contestar con otra ofensa más grande. Pero según Jesús es, si sufres a causa de la justicia, acéptala, sopórtala, porque hay un grande galardón para ti en los cielos. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que son perseguidos por mi causa. ¿Sabes? Cuando pienso en esta clase de familia bienaventurada, entiendo que no es fácil. Y si abro mi corazón contigo, te diré que en ocasiones no estoy dispuesto a pagar el precio. Y al comenzar esta serie te dije que me volvería vulnerable hablando de mi familia, y te he hablado de cosas tal vez muy personales. Y tal vez te has dado cuenta que no somos una familia perfecta, porque no hay familias perfectas, aunque sean la familia del pastor. Pero después de toda esta serie, ¿sabes? He llegado a entender de qué se trata. ¿Sabes? Construir una familia no se trata de las vacaciones lindas en la playa. No se trata de una casa grande y adornada o un carro nuevo. Construir una familia no se trata de escuelas caras y títulos importantes para nuestros hijos. Que bueno si lo hay, pero sabes, no es lo que quiero perseguir como familia. Lo que quiero perseguir, lo que entiendo de lo que se trata, sabes, se trata de amar al Señor con todo el corazón. Se trata de entender que Dios ha planeado una vida llena de bendición para nuestras familias. Que cuando volteo alrededor, veo familias luchando, matrimonios al borde del divorcio, relaciones entre padres e hijos rotas, padres que se han rendido ante las situaciones en medio de los hijos, papás primerizos que no están dispuestos a pagar el precio. Lo entiendo, pero sabes, Dios nos ya ha llamado a algo más grande. Mi querido hermano, mi querido amigo, Dios te ha llamado a algo mucho más grande que simplemente formar una familia a los preceptos de este mundo. Dios nos ha llamado a ser familias centradas en Él, que crean en Él, donde la gloria de Dios pueda resplandecer, donde la gente pueda voltear a ver una familia distinta a lo que Hollywood nos ha vendido de lo que es una buena familia. Sabes, Dios te ha llamado a un propósito mucho más grande en tu vida, a marcar una diferencia en medio de este mundo, a ser diferente, a ir en contra de la corriente. Dios nos ha llamado a algo que tiene un galardón en lo eterno, no en este mundo, pero sí en lo eterno. Y sabes, si durante estas semanas Dios te ha hablado en eso, sabes, no puedo cerrar esta serie
sin invitarte a que juntos tomemos una decisión. ¿Qué clase de familia seremos? ¿Qué clase de familia vas a construir en el futuro? ¿Una familia simplemente cristiana? ¿O una familia centrada en Cristo que paga el costo? Y sabes, hoy no quisiera terminar esta serie sin este reto para ti, para mí. Y Dios ha hablado a tu corazón y como familia te das cuenta que tal vez no has vivido de la forma en que Dios quiere que tú vivas, y que hay algo más que puedes hacer, y que tal vez te has movido en ese espectro de la familia cristiana, pero en realidad Dios es un invitado. Y hoy entiendes y dices: quiero que Dios sea el centro de mi vida y de mi familia. Quiero vivir conforme a sus propósitos, aún entendiendo que habrá oposición. Y si ese es tu deseo como familia, ¿por qué no te pones de pie como una forma de decir: Dios, entiendo, quiero ser esa clase de familia? Y digámosle juntos a Dios, si esa es tu decisión: Dios, quiero ser esa clase de familia. Y si tu familia está ahí a tu alrededor, ¿por qué no la abrazas? ¿Por qué no estás con tu familia? Dile: ¿sabes? Otra vez, ni tú ni yo somos familias perfectas, pero al menos queremos ser una familia decidida a servir a Dios, cueste lo que cueste. Y que, como alguna vez este hombre Josué lo dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Me encantaría presumir que tienes una familia pastoral perfecta. No puedo hacerlo, pero sí te puedo decir que queremos ser una familia auténtica junto contigo y buscar al Señor, enfrentar las luchas que pueda haber, y que juntos seamos esa familia que pueda marcar una diferencia en nuestra sociedad. Bienaventurados, bendecidos cada uno de ustedes que está de pie diciendo: Dios, quiero esta clase de familia. Dios,